A veces ir a trabajo te enferma, ¿no? Situaciones laborales que se viven tóxicas que te generan problemas de salud. Bueno, a ese extremo a veces llega la realidad laboral. Así que vamos a abordar el tema con la licenciada Rosana Taloni. Bienvenida. Gracias por la invitación. Solo voy a hacer una corrección. Sí, hágame una corrección de las tantas que me tienen que hacer porque algo hice mal. En realidad soy licenciada, pero en psicopedagogía. Psicopedagogía. Sí, bien, no en perfecto. Psicología. Por Bien. las dudas lo aclaro. No, está bien. Para que no se apropie de ningún título que no le corresponda. Bueno, exactamente. Los planes son a veces porque no hay plan B, ¿no? Y en este escenario, porque uno dice, bueno, ¿por qué te vas a quedar en un lugar donde te maltratan, donde no te sentís cómodo, donde no solo no te gusta el trabajo, sino en la circunstancia te toca un escenario adverso, complejo? ¿Está cada vez produciéndose más eso, licenciada? Sí, la realidad es que las denuncias aumentan. También la realidad es que hay mucha gente que no denuncia. ¿Sí? Ahí sí, se van porque tiene temor al despido. Sí. Y entonces se enferma todas las problemas, ¿no? Hay algunas leyes que prevén cuestiones que después no se traducen tanto en la realidad, ¿sí? Y encima, en el caso de lo que es propiamente lo que es la violencia laboral, si bien hay un convenio que es el 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un marco regulativo internacional, nos está faltando algo nacional, ¿sí? Entonces por ahí hay algunas iniciativas que no llegan a cubrir las necesidades de los trabajadores en la totalidad, y por eso está fantástico, ¿no?, esta iniciativa que tomó, por ejemplo, el sindicato de CISPREN y SATSAI también, porque ellos están ahí en la capacitación, de empezar a poner en agenda estas temáticas que son sensibles, pero de las cuales hay que hablar, y sobre todo hay que capacitarse, porque si no podemos podemos hablar de cualquier cosa, ¿sí? Lo interesante de esto es poder capacitarse, poder reconocer lo que es la violencia, poder definirla, ¿sí? Poder saber qué es y qué no, poder saber cuáles son sus formas, poder saber cuáles son sus sentidos, y poder saber también cómo afecta la salud de los trabajadores. Sí, porque también caracterizar qué es la violencia no es un episodio de discusión, es una violencia persistente. Exacto. Y que no esté ligada con cuestiones estrictamente laborales. Bueno, hoy muchas veces también se escudan en la idea de caracterizar como un episodio de violencia la exigencia laboral, ¿no? Que hay que tener los elementos, las herramientas suficientes para dignar un hecho de violencia laboral. Bueno, la violencia laboral tiene que ver con abuso de poder, básicamente, ¿sí? Es eso lo que la define, ¿sí? Que después tiene algunas cuestiones, como vos decías, de repetición, de asimetría, básicamente, ¿sí? Pero lo que la define es esto, ¿no? Lo sistemático del abuso de poder. Y también es lo que vos mencionas como exigencias en las organizaciones que se pueden distinguir o se puede alejar de la violencia, es siempre y cuando estas exigencias no atenten contra el derecho de los trabajadores. Sabemos que el trabajo es un derecho humano, ¿sí? Y que entonces tenemos que ejercerlo en ambientes que estén libres de violencia. Entonces, una exigencia puede, obviamente, ser una exigencia que lo que haga es tratar de organizar mejor un espacio. Pero si esa organización trabajar en un ambiente saludable, y bueno, ahí estábamos hablando de violencia laboral. Investigamos la lógica. ¿Cuándo un ambiente no es saludable?
Qué buena la pregunta. Y la verdad que hay muchos factores que hacen que un ambiente no sea saludable, pero fundamentalmente tiene que ver, yo siempre digo, en el trabajo, además de producir, las personas conviven. Entonces no se trata solamente de establecer reglas de oficio, sino también de establecer reglas de convivencia. Cuando esas reglas de convivencia no están establecidas, son difusas, allí es donde la violencia laboral se abre paso. Entonces, muchas veces nos encontramos... Por ejemplo, ¿cuáles serían esas reglas? Y, por ejemplo, que no estén definidos los roles, que no estén bien definidos los roles de los trabajadores, que las personas no tengan espacio para ser oídos, que no haya reuniones periódicas para que las personas, los trabajadores, quiero decir, no se puedan expresar y decir, bueno, a ver, esto me parece que no está funcionando bien, que podríamos cambiarlo. Cuando no hay eso, y fundamentalmente cuando desde la coordinación, ¿no?, de estos lugares no se tiene en cuenta estas cuestiones, y ahí es donde después el resto falla, ¿sí? Entonces, esto es como que, bueno, hay que conversarlo, hay que poner el tema en agenda, hay que capacitarse para que los trabajadores conozcan de esto. Y yo te aseguro que cuando vos empezás a preguntar de estas cuestiones, como yo mencioné recién, disfuncionales, aparecen, sí, pero a montones. Lados, sí. Sí, a montones. Y eso es lo que hace que después, digo, por ejemplo, vos mencionaste recién el tema de un conflicto. Un conflicto, por supuesto. No, porque la misma dinámica directa, cuando vos querés problema, querés avanzar en circunstancias, no me parece un lugar donde no se discuta nada, tampoco es un lugar saludable. Digo, si vos querés enfrentar los problemas, tenés que discutirlo. A veces lo que pasa no todo es un ámbito vaticano. Justamente, a veces se da un conflicto y después queda ahí, en esa situación. Después no se discute. No se habla de lo que pasó. Entonces, cuando el conflicto después escala, cuando el conflicto no fue abordado en tiempo y forma, tal vez eso dé pie para que se inicien la violencia laboral como tal, ¿sí? Entonces, por eso es tan interesante poder conversar, poder, sobre todo, distinguir estas cuestiones, ¿sí? ¿Y cuándo los episodios de violencia laboral se transforman en riesgosos y afectan la salud mental? Que el ambiente es tan tóxico que enferma. Bueno, primero yo creo que cuando el ambiente es tóxico, enferma, y no solamente enferma al trabajador, enferma a la organización toda. Sí. Entonces, ahí que nos tenemos que dar un poco cuenta de que, si hay cosas tan disfuncionales, hagamos algo para cambiar. ¿Sí? A ver, yo voy a poner un ejemplo que es, y perdón, lo autorreferencial, ¿no? Pero bueno, estudio sobre estos temas porque en algún momento los padecí. Yo siempre digo, si un trabajador es un trabajador responsable, que asiste todos los días a su trabajo regularmente, que cumple, ¿sí?, con sus objetivos, que se propone, que le propone la dirigencia, por así decirlo, ¿no? De pronto empieza a faltar a su trabajo, comienza a tener todos los días una excusa para no ir. Las áreas de recursos humanos, las oficinas de salud ocupacional, tienen que preguntarse por qué, si este trabajador no faltó nunca durante 10 años, de pronto en un año acumuló un montón de faltas. Y debe haber algo detrás, ¿no?, que haga que esta persona y ya casi no tenga ganas de asistir a su lugar de trabajo. Y eso pasa, afecta la salud del trabajador, afecta a su familia y afecta a la organización toda. Por eso el cambio tiene que venir, ¿sí?, en toda la organización. Acá no es un tema de un trabajador, no. La mirada es un poco más amplia y está bueno esto, ¿no?, de sostener esta mirada más amplia desde un paradigma diferente, que no sea, bueno, lo que pasa es que esta persona no se adaptó. Acá se trabaja así y esta persona no se adaptó. Y bueno, tendríamos que indagar un poquito más acerca de por qué no se adaptó.
¿sí? Y resulta que después se tuvo que ir. Hay cuestiones que en las organizaciones laborales uno está tentado a decir en lo público, pero también pasa mucho en lo privado, ¿no? Me parece que hay que hacer un corte, diferenciar lo público y lo privado. Tal vez en lo público haya más garantía para el trabajador incumplidor que en lo privado. Pero da la impresión que en la estructuración, en el organigrama de las empresas, prefieren al trabajador que no reproche, que acepte órdenes, que no interpele, que no pregunte, al trabajador inquieto, con ganas de superarse. Ahí hay algo patológico, ¿no? Porque hay un superior que para garantizar su subsistencia premia al malo y castiga al bueno. Es enfermizo eso. Totalmente de acuerdo, y por eso a mí me parece que la iniciativa, sobre todo de los sindicatos, que en definitiva son los espacios que pueden garantizar el trabajo digno, se ocupen de esto. ¿Sí? Ahí es donde está, me parece, la clave. Por eso esta iniciativa del CISPRE me parece excelente, ¿no? Para conversar y bueno, y los compañeros y los trabajadores que están formando. Hay algo en el sindicalismo con el cual yo estoy plenamente identificado. La actividad sindical, creo en el sindicalismo, creo en la organización sindical, pero también creo que hay en su esencia algo que no es fácil de asumir. El sindicato, el trabajador sindical, tiene que ser defendido igual si hace bien o hace mal las cosas, ¿no? O sea, muchas veces los dirigentes sindicales tienen que defender más a los malos trabajadores que a los buenos trabajadores. Y hay algo de injusto, no sé si de enfermizo, pero por lo menos de injusto eso, sí, ¿no? Puede ser. Que vos tengas que defender por igual a alguien que no hace bien las cosas y las repite y traiciona a sus compañeros, porque el que no trabaja en tiempo y forma y no cumple, está perjudicando a otro que tiene que pagar más de él. Y el sindicato los tiene que defender a los dos por igual. Y en las organizaciones económicas esa lógica está muy presente todo el tiempo. Pasa con los empleados públicos, pero también pasa con empleo privado, ¿no? El trabajador que logra tener una complicidad por otras vías con sus patrones para que subsistan, entonces se transforman en informantes, en lleva y trae, ¿no? Hay todo un ambiente tóxico que es muy difícil de romper. Bueno, ahí comparto algunas de tus apreciaciones, creo que sí, que son reales. El tema es que, bueno, de la violencia laboral no hay que ocuparse solamente cuando alguien está por denunciar cuando está en el extremo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, para prevenir esto, y hay que hablarlo antes, hay que capacitarse y hay que falta hablar este tema, ¿no? No, es que por ahí hasta tengo la sensación de que se habla algo, no tanto, y encima se dice poco. Así que hay como que ajustar ahí a algunas cuestiones. Totalmente. Yo estoy en eso, tratando de llevar mis conocimientos para que los ambientes sean espacios a los que todos querramos ir, que en definitiva es eso, ¿no? Que además de eso potencia el rendimiento. Exacto. Se aprovechan de la mejor manera las habilidades de uno. ¿No? Sobre violencia laboral en el CISPRE, que inició el 26 de agosto y tiene 4 módulos. ¿Cuándo es el próximo? Es sábado siguiente, ahora no el otro, no sé exactamente la fecha, porque es cada 15 días. Cada 15 días. Fue el sábado pasado, así que no recuerdo exactamente, perdón. Sí, yo con la fecha tampoco. Estamos hablando del 15, 16, por ahí. Bueno, ya, o no más. El sábado siguiente no, el próximo no, el otro. El otro, perfecto. Bueno, la recomendación para aquella persona que está sufriendo condiciones laborales adversas, ¿qué es? ¿Cómo se sale para no enfermarse? ¿Hay que hablar con un superior más superior? Bueno, ¿hay que quedarse callado y que la procesión vaya por dentro? Yo creo que no. Obviamente que los temas hay que hablarlos para poder salir
la única manera, ¿no? O sea, y no solamente con el superior, uno tiene compañeros de trabajo también para poder conversar. Y después, creo que lo que debería suceder, que lo que no sucede lamentablemente en todos los espacios, es que debería haber oficinas de atención, como si fuera, bueno, las oficinas de recursos humanos, que deberían poder tener lugares de escucha para estas problemáticas, que lamentablemente no en todos los lugares hay, te diría que en muy pocos hay, ¿sí? Y entonces ahí es donde la persona se empieza a sentir desprotegida y bueno, no le queda otro camino que por ahí lidiar solo y enfermarse. Sí, porque además está el código perverso, esto de decir, si vos vas y planteas la situación, qué buchón que sos, qué carnero, es complejo y es difícil, porque además cada mundo laboral es un mundo distinto. Exacto. ¿No? No hay fórmulas que se puedan repetir de un lugar a otro. No, para nada. Licenciada, muchísimas gracias por venir, por ponernos en cuestión esta cuestión, y porque también es necesario encontrar armonía en los mundos laborales. Armonía no significa no discutir nunca, porque a veces cuando las cosas no se hacen bien hay que discutirla, no utilizando mala forma, no apelando a recursos que estén por fuera de las cuestiones aceptables en las relaciones humanas, pero tampoco decir, bueno, no es todo paz y amor todo el tiempo. Y no, seguramente que no. No va a ser nunca. Seguramente. Bueno, un gusto, Rosana, perdón por la demora. No, por favor, y gracias por la invitación. Al contrario, nos ha ayudado a reflexionar sobre un tema muy sensible para quienes estamos en el mundo laboral, es que queremos mejorar todos los días, porque estamos contentos de volver a trabajar. Gracias. Muy bien, Rosana. Loco un poco nada más.